Buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva sesión del Foro Arrupe, que está dedicado hoy a las reflexiones éticas en torno al final de la vida. Y me vais a permitir que haga una alusión personal y al mismo tiempo, por decir así, histórica, que tiene que ver con el origen del Foro Arrupe. Como muchos sabéis, los más habituales, el Foro Arrupe nace de la mano del padre Javier Gafo, un muy importante bioeticista en España, que fue mi profesor de moral. Y de las pocas cosas que yo recuerdo de sus clases era su insistencia machacona. No lo recuerdo en nada concreto, pero la música de fondo que a mí me queda era su insistencia en la importancia de la humanización del ámbito sanitario como núcleo central de la reflexión bioética. El campo bioético ha estado muy marcado por las polémicas en torno al aborto, a la fecundación in vitro, a la eutanasia. Y muchas veces de la mano de cuestiones, vamos a decir, jurídicas, polémicas y jurídicas además. Y la insistencia de Javier Gafo, lo recuerdo mucho en las clases, era, todo eso es importante, pero nos jugamos mucho en la vida cotidiana, en los ámbitos sanitarios. Y eso tiene que ver con la humanización. Claro que es importante la legislación, claro que sí, y las decisiones políticas, pero mucho más importante es esta otra cuestión que con demasiada frecuencia pasa desapercibida o es minusvalorada. Bueno, pues esto es la mini introducción, como decía, de carácter personal, pero también engarzando con lo que es la historia del Foro Arrupe. Y me parece a mí que un discípulo del padre Gafo, como es el doctor Javier Júdez, pues nos va a ayudar a reflexionar sobre esta cuestión que tiene que ver con la ética en el tramo final de la vida, también desde esa perspectiva. Y bueno, pues no hay que, vamos, sí, le presento, pero no hay que perder mucho tiempo en la presentación. Javier es, aparte de ser amigo desde hace mucho tiempo y de tener mérito porque hoy el Real Madrid está jugando y nos quita parte del auditorio, pero Javier es conocido en mi casa, en mi familia, como Júdez el madridista, y aquí está en este momento sin ver al Real Madrid porque pagando hay la cosas penitencia. incluso pagando la penitencia de un buen atlético como soy yo. Pero bueno, esto no es lo que nos convoca. Javier es doctor en el sentido médico del término y doctor en el sentido académico. Es doctor en medicina con una tesis doctoral precisamente centrada en estas cuestiones, que ha sido su campo de reflexión y de investigación desde hace ya, como somos ya bastante viejos, Javier, desde hace ya décadas, se puede decir que estás dedicado a estas cosas. Sí. Bueno, pues sin más, te escuchamos con atención, como siempre, con una introducción que nos ayude a enmarcar la problemática y que también nos suscite preguntas y que abra el diálogo que podemos tener a continuación. Gracias. Gracias a ti y, bueno, aprovecho el pie que me das de Javier Gafo, que además de tocayo, de compartir el nombre, fue clarísimo inductor cuando yo acabé la carrera en el hecho de interesarme por los problemas de bioética. Fue él el que me animó a que así lo hiciera, que contactarse con Diego Gracia, entonces en el año 92, y de esos polvos vienen estos lodos, ¿no? O sea que, además hay otras circunstancias biográficas curiosas, como que yo creo que se ordenó el día que nací yo, el 28 de junio del 68, o sea que tenemos algunas vinculaciones interesantes. Bueno, este tema, yo, como ha dicho Daniel, lo que pretendo es introducir elementos de debate con un cierto hilo conductor, pero lo importante es que luego podamos hacer aquellas paradas o aquellas extensiones o aquellos comentarios que quieran ustedes en relación a distintos aspectos que van a ir saliendo, ¿no? Entonces aquí lo primero es explicar esta portada, ¿no? Allí a su izquierda, a nuestra derecha, tienen lo que es la biblioteca que yo tengo sobre temas de libros relacionados con el final de la vida, eutanasia, en fin, morir, que como ven son 3 anaqueles básicamente completos y que cubren, pues, bueno, libros de distintas décadas, y distintas tipologías de libros, es decir, libros que son más bien, la mayoría de ellos ensayos, pero también hay literatura, también hay narrativa de enfermedad,
también hay filosofía, digamos, al hilo, también hay teología moral, en fin, espiritualidad, distintos aspectos, psicología, bueno, distintos elementos, ¿no? Es decir, es un tema que no vamos a dejar resuelto y que siempre va a estar asociado a nuestra realidad de seres humanos y de seres, por tanto, frágiles, vulnerables, enfermables, mortales. Y por tanto, pues nos va a acompañar de algún modo. Es suficientemente explicable que es motivo de preocupación, puesto que todos, antes o después, nos vamos a ver en un trance donde vamos a sentirnos amenazados en nuestra trayectoria de vida o nos vamos a sentir, digamos, que se acerca el final de la misma, ¿no? Por lo tanto, esa es una primera realidad y, mientras tanto, es un elemento de valores. Y una de las expresiones de valor pues son, obviamente, el arte. Y, bueno, pues ahí tenemos un cuadro de Rembrandt, ¿no?, que es sobre Jacob. El contexto que yo quiero marcar es un contexto relacionado con aspectos de proceso, ¿no? Etapa, relaciones entre personas, relaciones entre profesionales. Y lo quiero hacer intentando clarificar algunos aspectos terminológicos, que es importante que cuando nos aproximemos a estos debates de valores en los aspectos de los confines de la vida, y en este caso en el final, podamos manejar adecuadamente, ¿no? Y es verdad que la premisa es que hay que intentar ir más allá de la legislación, puesto que la legislación es enormemente limitada, ¿no? La legislación no deja de ser un marco, una línea roja, una regla de juego, y en absoluto es cómo se juega, ¿no? Esto es como si el reglamento, si pensásemos que se disfruta del deporte o de una actividad profesional a partir de su reglamento, ¿no? Pues no es así. Desde luego hoy, en la catedral del fútbol, que es el Bernabéu, lo que se va a producir es arte, y entonces eso esperamos, y eso no se hace solo con las reglas de juego, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando nos obsesionamos con legislar, parece que nos estamos obsesionando con preocuparnos por tener un buen reglamento. Y, sin embargo, la vida es un arte bastante más complicado, y humanizar sí que implica, por tanto, manejar esos valores. Por tanto, yo lo que me quiero centrar más que en una discusión, aunque tenemos que discutir sobre conceptos y sobre argumentos que sin duda se van a invocar en los debates cuando se plantean las legislaciones, y hay que intentar clarificar a veces lo que es un cierto totum revolutum. Sí que voy a intentar más fijarme en una serie de premisas que para mí constituirían lo que sería una especie de estrategia para la atención humanizada al final de la vida. Es decir, me interesa más esa herramienta, que es una herramienta es de priorización de una sociedad, es de organización de un sistema de salud, es cómo decantan los valores de una sociedad para ver cómo atiende cómo emplea sus recursos para atender a las personas en su trance de enfermedad y en su trance, digamos, de atención hasta el final de la vida. Por tanto, es más lo que en nuestro modelo de salud hemos hablado cuando hablábamos de estrategias. Hablábamos de estrategias nacionales de salud y era parte de los programas de calidad. Bueno, pues esto es. Claro, es importante que esto no esté sometido meramente a una cuestión de recursos, como de algún modo les ha sucedido en el Reino Unido, donde una magnífica estrategia que se montó hace una década en el final de la vida, pues se cerró por falta de recursos. Si ustedes van a la web, verán que está archivado, o sea, esa iniciativa se archivó. Y eso fue una iniciativa fecunda, porque vertebró una serie de cosas, ¿no?, de las que vamos a hablar en este momento, ¿no? En nuestro sistema sanitario y sistema de salud hablamos de compromisos con la calidad, hablamos de iniciativas para la humanización. Hay una consejería, hay una dirección general en este momento en la Consejería de Sanidad de Madrid que se llama de Humanización y Atención al Ciudadano. Y si ustedes conocen las iniciativas de los Camilos, una congregación lógicamente dedicada a la pastoral de la salud y a la atención a los enfermos, pues las iniciativas del Centro de Humanización de la Salud, muy cerca de donde está el otro campus de Tres Cantos, pues ahí, obviamente dirigidos desde hace muchos años por José Carlos Bermejo, pues tienen iniciativas bajo este rubro. Tenían una revista que se llamaba Humanizar, y que, bueno, tienen muchas iniciativas, aparte de un centro, una residencia y un centro de paliativos, ¿no?, de atención paliativa, ¿no? Bueno, es un poco esas pistas, esos elementos de juego. Pues van aquí, más o menos son unas 12 ideas, ¿no? 12 trufadas de distintos elementos.
el trufado lo podemos hacer más o menos rápido. En algunos momentos les pediré disculpas porque a lo mejor paso algunas cosas que, bueno, que ya tendremos oportunidad de revisitar. Me interesan los 12 pasos de este itinerario, de alguna manera, que debemos ir construyendo, ¿no? Y ya digo, para ilustrar algunos pasos me detendré un poquito más y en otros pues meramente quedarán apuntadas cosas, ya podremos revisitarlas si les parece el elemento interesante, ¿no? El primero es que todo debate que tenga que ver con la atención al final de la vida debe situarse en un contexto adecuado. Para mí un contexto adecuado significa que la medicina analiza, o sea, está actualizada sobre sus objetivos. Por lo tanto, no solo está centrada en la curación y no solo está, por tanto, visualizando la no curación como un fracaso, ¿no? Está centrada en el alivio del sufrimiento y, sobre todo, tiene un enorme compromiso con el no abandono, como ese contrapeso de esa atención humanizada al final de la vida. Fíjense que esto de la atención humanizada al final de la vida no hace otra cosa que compadecerse de lo que es la experiencia que tenemos todos como seres humanos. Para mí esta es una piedra de toque clave para todos los procesos, para medir de alguna manera todos los procesos asistenciales que hacemos, todas las iniciativas en salud, todas las iniciativas de humanización, porque todos tenemos experiencia biográfica, personal, de lo que supone ser personas, lo que supone ser sufrir, lo que supone ser vulnerables, lo que supone sentirse enfermos, estar enfermos, lo que supone de qué modo altera eso, esa realidad, esa experiencia, cómo nos sentimos amenazados o no. Todos antes o después tenemos experiencia de pérdida de seres queridos y todos nos acercamos a profesionales de la salud esperando que de algún modo nos ayuden en ese itinerario cuando la enfermedad nos supone un reto, ¿no? Y entonces esperando distintas cosas, y que es un poco también elementos que vamos a ver, ¿no? Entonces esto tiene que ver con también la capacidad de tomar decisiones y de acompañar a las personas en esta situación. Es decir, es importante que de alguna manera, cuando estamos enfermos, también nos sintamos, digamos, mirados y escuchados, porque eso nos devuelve también elementos de nuestra identidad en esa situación de amenaza y de fragilidad. Por tanto, es importante también tener en cuenta eso, y cuando hacemos procesos de asistencia a las personas es importante, porque las perspectivas son importantes para las vivencias de las personas, ¿no? Para una misma experiencia interpretarla, que tenga un sentido distinto para uno que para otro, ¿no? Y estamos siempre, en temas de enfermedad, hablando de una tensión en la que yo intento conservar mi identidad como persona cuando estoy en una situación de amenaza de enfermedad, ¿no? Por lo tanto, es cómo conservar lo biográfico, cómo mantenerlo de alguna manera con sentido, cuando lo que tengo un reto es en lo biológico, ¿no? Este es un conflicto o una tensión que nos va a acompañar a la hora de aproximarnos adecuadamente a la atención al final de la vida. Por eso va a haber modelos, digamos, de atajo que son insatisfactorios, porque atienden mal a esta situación, ¿no? Hay una pregunta que volveremos a ella, que de alguna manera marca esa clave, ¿no? Y fíjense qué importante es, ¿no? Es decir, cuando yo me enfrento a una persona que no conozco, a la que me pide, que me viene a asistir, un psiquiatra canadiense que trabaja en paliativos, Chochinov, el nombre se pronuncia con Chochinov, ¿no? Es, ¿qué debo conocer sobre usted como persona para ayudarme a cuidarle del mejor modo posible que pueda? ¿Qué debo conocer de usted? Porque claro, ¿cuál es el límite en esta capacidad de lo biográfico para que yo sepa capaz de ayudarle a usted, ¿no?, en este reto? Claro, es importante también ser conscientes, otra pequeña trufita en este primer paso de la atención humanizada, que esto es un desplegable, es como una pirámide, un recortable de 4 caras con una base cuadrada que recortamos y desplegamos. Y lo que es importante es que el paciente que está ahí en el centro, que tiene una vivencia personal, que es de la que hemos partido, establece relaciones con profesionales de distintas responsabilidades, médicos, enfermería,
profesionales de medicina, enfermería, asistencia social, lo que sea, distintos profesionales. Y con ellos establece relaciones. Eso es un entorno como de distancia corta, de micro. Pero hay otros ámbitos donde esos profesionales se estructuran de una manera en una organización, prestan unos servicios y a su vez tienen unos objetivos institucionales. Además, a estos profesionales no solo les preocupa lo que le sucede a ese paciente, sino les preocupa el reto, digamos, también de conocimiento que supone intentar sacar cosas de lo que le sucede a un conjunto de pacientes para poder ayudar a los siguientes. Es decir, de alguna manera el generar este conocimiento de la ciencia médica, ¿no? De la ciencia del cuidado, ¿no? Y eso lo hacemos en la base de una sociedad que necesita, que integra una serie de valores y por tanto prioriza unas cosas sí y otras no, unas cosas, digamos, son más difíciles de conllevar porque socialmente son más difíciles, uno tiene a lo mejor menos recursos o más dificultades, ¿no? Bueno, este es el primer elemento. Eso nos permite ir a la segunda idea. Toda relación clínica, especialmente aquella en las etapas finales, requiere formación, actualización por parte de los profesionales que participan y una buena comunicación asistencial, porque hay que incorporar no solo hechos, sino hay que incorporar también valores, emociones, preferencias. Y esto es muy importante, porque si revisamos cómo nos formamos los profesionales de la salud, a lo mejor tenemos muchas herramientas para manejar los hechos biológicos, pero tenemos más dificultades para incorporar los valores, las emociones, los hechos biográficos, cómo eso juegan las preferencias, ¿no? Y necesitamos, por tanto, tener en cuenta esa realidad. Bueno, también otra trufa pequeña en relación a esto tiene que ver con describir los fines de la medicina. No voy a entrar en esto, simplemente que no es una palabra, no es como lo definía la OMS en el año 48 de una cosa de claro oscuro de el estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, ni más ni menos eso era la salud, en el año 48, en la definición de la OMS. Es un poquito más complicado, ¿no? Hay elementos, no solo está el enfermar en concepto como en sentido de enfermedad, también hay elementos de discapacidad, de lesión, de defecto, de cómo eso se vive fisiológicamente en el sentido de sentirse mal, de cómo eso se padece, ¿no? En el sentido social un poco más subjetivo, y cómo eso, digamos, se experimenta como una dolencia desde una perspectiva social. Es decir, hay una serie de caracterizaciones. Este fue un trabajo que se hizo en el año 96 por un conjunto en un centro de bioética muy relevante, dándole vueltas al tema de los fines de la medicina. Intentó decir algo que todos intuimos como elemental, pero que es muy importante tenerlo presente, porque si nuestro sistema de salud y nuestra atención a las personas lo hacemos centrados en esto, vamos a tener que centrar energías en estos frentes, ¿no? Prevención de enfermedades y lesiones, promoción y conservación de la salud, alivio del dolor y el sufrimiento causados por males, esas características que hemos dicho que no solo era enfermedad, era discapacidad, que era lesión, que era defecto, la atención y curación de los enfermos, así como los cuidados a los incurables y la evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila. Fíjense que eso hace que este modelo, que es un poco el clásico que hemos pensado, la medicina lo que puede hacer o es curar o es aliviar, es un poco insuficiente. Esto es un modelo que en su momento pues podía ser, digamos, aportar algo positivo, ahora se deviene insuficiente, como vamos a ver por algunos elementos. Tercer paso, el manejo deficiente del dolor es inadmisible. Una buena práctica clínica exige manejar bien el dolor y otros síntomas. Por tanto, una mala muerte, en el sentido de, digamos, descriptivo de esto que hemos dicho, de la vivencia de dolencia, enfermedad, es una situación prioritaria, sin ninguna duda, a intentar modificar. Les quiero ilustrar muy rápidamente y sin que nos entretengamos un poco en esta complejidad el tema de las trayectorias de enfermedad. Me parece un elemento enormemente importante para intentar entender los retos que afrontamos cuando estamos enfermos. ¿Cómo entenderlo? Es muy sencillo, es simplemente qué situaciones nos ponen la vida en jaque. ¿Qué situaciones pueden terminar con nuestra vida? Y digamos que eso son procesos distintos. Una cosa es de manera abrupta, que está ahí abajo, pues tenemos un accidente, se nos cae nos morimos en el instante, pues eso es una muerte abrupta. La mayoría de las veces no sucede eso, ¿no? Lo que sucede es que estamos en un juego de funcionalidad a lo largo del tiempo. Y entonces la enfermedad va suponiendo un reto, una merma a la funcionalidad. Y según sea esa trayectoria, es decir, en descenso, en velocidad de descenso, en capacidad de revertirse, entonces tenemos un conjunto de trayectorias asociadas a determinados patrones de modos de enfermar y modos de morir.
Y fíjense que no son muchos. De alguna manera hay 3 grandes grupos, ¿no? Aquel en el que hay un declinar muy rápido en el tiempo, que eventualmente puede llevar a una situación de terminalidad y muerte, con cierta frecuencia, algunos tipos de cáncer, alguna alteración de órganos y sistemas, el corazón, el riñón, el hígado, el pulmón, ¿no? Donde hay una enfermedad crónica que avanza a lo largo del tiempo y va perdiendo un poco la funcionalidad, en el que podemos tener alguna cosa que llamamos reagudización, es decir, pérdida de funcionalidad muy importante, que puede comprometer la vida. Y para eso nos vamos a los cuidados intensivos, intensificamos los cuidados para intentar revertir esa situación, ¿no? Pero cuando la revertimos, el ideal normalmente lo volvemos a la situación funcional anterior o un poquito menor, y así a lo largo del tiempo vamos teniendo un cierto declinar lógico con la evolución de la... Estos patrones se dan también con edades distintas, lógicamente, desde el punto de vista de si vemos a toda la población como un colectivo. Y si tenemos suerte de ser supervivientes de todos estos retos que la vida nos va poniendo, al final lo que tenemos es un nivel de funcionalidad más frágil, un nivel creciente de dependencia, difícil de prever en el tiempo, pero con una funcionalidad pues frecuente, progresivamente alterada de las actividades de la vida cotidiana. Bueno, lo que es interesante de esto es que distintas trayectorias implican distintos retos a la funcionalidad, por lo tanto al desempeño biográfico de un proyecto, y distintas necesidades de atención. Lo sorprendente es que pensemos que un mismo modelo de atención puede cubrir bien cada una de estas distintas situaciones. Por lo tanto, hay gente, claro, que lleva tiempo trabajando en cómo esas distintas trayectorias lleva a distintas necesidades de atención específicas y deberían llevarnos a un modelo de organización un poquito distinto. Aquí se nos juega gran parte de los retos de la humanización. Un sistema en el que empecemos a manejar una concepción un poquito más completa de lo que es, más que curar y aliviar, lo que es cuando con un tratamiento lo que pretendemos es modificar el curso de la enfermedad. Cuando somos capaces de alterar esa trayectoria, esa alteración de la funcionalidad que la enfermedad representa. Entonces modificamos el curso de la enfermedad y eso lo llamamos tratamiento curativo, capaz, digamos, de ser eficaz para esa causa que estamos controlando. Y cuando no hacemos eso, intentamos, claro, aliviamos, digamos, otros síntomas o damos otros recursos. Cuidados de soporte, cuidados, digamos, de confort. Interesante esta distinción que me gustaría señalarles. Y además la atención no solo afecta a la etapa de cuando nos morimos, sino que hay una atención preparatoria, previa de algún modo, y una atención posterior al duelo a las personas que forman parte del contexto. Porque efectivamente no solo está el enfermo, sino que está el contexto en el que el enfermo se mueve, con su familia y los profesionales. Y fíjense cómo todos tienen un equilibrio entre amenazas y recursos, amenazas a lo corporal, amenazas a lo psicológico, en el cual se genera ese balance amenaza-recurso. Ese balance es el que genera sufrimiento. Ese balance es por lo que determinadas situaciones de enfermedad generan un sufrimiento. Ese balance explica cómo no cambiando la situación de enfermedad, hay gente que experimenta un sufrimiento distinto a otro. Hay gente que puede afrontar una situación, digamos, de morir con una cierta serenidad, tranquilidad. Depende de este balance, no es que no se produzcan amenazas, es que uno tiene amenazas y recursos, integra esa vivencia como una realidad de sufrimiento. Combatir el sufrimiento, este sufrimiento, digamos, no soportable, ese sufrimiento no deseado, ese sufrimiento no integrado, eso es una prioridad básica de la medicina que debemos manejar. Por lo tanto, en la atención a los pacientes con enfermedades avanzadas y progresivas, el estándar de tratamiento son los cuidados paliativos exhaustivos e interdisciplinares, es decir, una intervención preventiva que alivie el sufrimiento en un contexto que no se desgaste de las relaciones que son significativas para esa persona. Por lo tanto, en el modelo anterior que llamábamos, lo podíamos bautizar como un modelo biopsicosocioemocional, al que añadiríamos, en un contexto de fe espiritual o de dimensión trascendente espiritual también. Aliviar la gran mayoría de los... cuando uno utiliza un modelo de este tipo, tan, digamos, integral, lo cierto es que en la mayoría de las situaciones se alivia el sufrimiento del propio proceso de morir. No se cambia la realidad de morir, pero se acompaña de un modo que se humaniza. Y de alguna manera, siendo este el estándar máximo, digamos, o previo a aspirar, es un estándar que debemos maximizar. Aquí debemos destinar bastantes energías morales, ¿no? Bueno,
Vamos a pasar rápidamente en este sentido. Es verdad que eso nos lleva a un elemento cultural, de una cierta... cómo nos preparamos, cómo esperamos lo mejor y eventualmente nos preparamos para lo peor, en una tradición que tiene que ver con elementos de valores culturales que en la época medieval era el ars moriendi, y ahora tenemos que reinterpretarlo para lo que son los retos del siglo XXI. Veamos un nuevo paso. Bueno, ya nos acercamos más a estas situaciones, ¿no? Pero todo esto que nos ha permitido ver es que esta situación, para una persona, un profesional que asiste a personas en estas situaciones, el proceso de morir debe tener una premisa básica que es el no abandono, debe permanecer comprometido. Y a la vez tiene que estar en conexión con sus valores fundamentales para, digamos, no acceder a peticiones que puedan eventualmente ir contra sus valores fundamentales, y por tanto la objeción de conciencia en este terreno es un elemento que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En la relación con enfermos terminales, los profesionales deben manejar mejor el elemento del pronóstico. Tiene que ver con las trayectorias que hemos mostrado y poder combinar la esperanza, esperar lo mejor, con la preparación para un posible desenlace no deseado, preparándose para lo peor, ¿no? Y manejando la amenaza ante las situaciones, estas expectativas de vida. Bueno, paso rápidamente sobre el tema de que esto lo debemos hacer con énfasis en grupos de población, atendiendo a la dignidad, y damos un pasito más. Y nos vamos ya acercando a los elementos conflictivos, ¿no?, de esta historia, ¿no? Los pacientes tienen derecho, como premisa, a rechazar tratamientos no queridos o a interrumpir los ya iniciados. Esto lo tenemos que tener claro. Es decir, nosotros tenemos que tener claro que aunque hacemos un proceso de atención humanizada al final de la vida, donde tenemos un modelo biopsicosocial, emocional, donde tenemos las trayectorias de enfermedad, los pacientes que tienen la vida en jaque, en determinadas circunstancias pueden tener, utilizamos recursos de manejo, de retirada de tratamientos y pacientes con alivio intensificado de los síntomas. Ha habido muchos casos polémicos, no voy a entrar en ellos, pero nos movemos siempre en estos dos ejes, ¿vale? Y fíjense que ahí hay un embudo, hay una especie de embudo decreciente, que intenta reflejar una idea de proporción, ¿de acuerdo? Casos polémicos que nos llevan a plantearnos, algunas de las fotos las reconocerán, casos que han sido mediáticos, casos que han sido reivindicativos en distintos países, España, Francia, Estados Unidos, Italia. Casos en los que en algunas situaciones pues hay posibilidad de tomar la decisión por parte de la persona o no. Casos que nos llevan a la obligación de clarificar la terminología. Por tanto, elemento clave. No es lo mismo limitar el esfuerzo terapéutico, perfectamente indicado y perfectamente buena práctica clínica, y ahí ven que hay una serie de casos de estas fotos que hemos puesto. No es lo mismo rechazar el tratamiento o denegar un consentimiento aunque se haya consentido previamente, retirar ese consentimiento, como es otro de los casos que veíamos ahí, el caso de la andaluza Inmaculada Echevarría. No es lo mismo una sedación paliativa en situación terminal, no es lo mismo un suicidio lúcido, o el caso histórico de Sócrates, y ya ven que nos vamos pasando del blanco un poquito más al gris, se va oscureciendo la cosa, se va haciendo más compleja, y las situaciones de suicidio asistido y eutanasia a las que voy a dedicar un poco en la clarificación de algunas pinceladas más. Es decir, estamos ya en situaciones en que la gente solicita que le ayuden un poco en el trance del final de la vida. Solicitudes que podemos llamar de muerte médicamente asistida o de solicitudes de asistencia a la muerte. Bien, estas solicitudes, y el tema terminológico es importante que lo tengamos claro, pero luego lo discutimos si quieren con más profundidad. Es importante que tengamos claro que las solicitudes de asistencia deben ser exploradas en profundidad, que esto es crítico y que de alguna manera es una alerta, es un síntoma. Y que cuando este síntoma se explora, como estamos diciendo, con esa reflexión de la humanización y del proceso de las trayectorias, la cristalización de ese síntoma en una demanda se produce en un porcentaje pequeño. Veámoslo en este gráfico que veamos. Cuando nosotros utilizamos estos estándares, la solicitud, esta solicitud de alguna manera de una alerta, este sufrimiento como síntoma, señal de alerta, quiero morirme, sufro, tengo miedo, lo que sea, que se puede producir en un porcentaje significativo de personas en el final de la vida, y según los datos hay en torno a un 20%, cuando se aborda desde un modelo, digamos, de atención integral, se reduce a porcentajes distintos, 2-7%. Hay un porcentaje pequeño, en la mayoría funciona el plan A de intensificar el control de esos síntomas, de retirar tratamientos y de acceder un poco a la atención integral, ¿no? Pero existe una reducida minoría en la que esta situación no agota y de alguna manera se reclama un plan B.
ahí se surgen las opciones de último recurso, que todavía son aceptables y que, bueno, pues incluirían elementos de sedación paliativa o de retirada de la nutrición. Fíjense en el gráfico, bajaríamos a introducir todavía menos porcentaje de gente en el que hacemos planes de atención al final de la vida del último recurso. Bueno, pues todavía en ese concepto de excepcionalidad, de esa punta del iceberg o de esa punta del cono del embudo, nos encontramos con situaciones excepcionales y reducidas según hemos ido acometiendo este enfoque humanizador, donde nos encontramos peticiones de suicidio médicamente asistido. Fíjense que sobre esta base estaríamos ya en el elemento final con unos porcentajes, digamos, más pequeños. Bueno, pues muy rápidamente, estas opciones, ordenarlas así, es decir, con una cierta lógica, no es indiferente. Es decir, las torres, si conocen el juego de las torres de Hanoi, tienes que trasladar los círculos de unos palos a otros, para que se reconstruya al final esa misma pirámide de círculos, digamos, progresivos, si los invertimos sería un embudo, ¿no?, de círculos progresivos del mismo modo, no ordenados al revés. Es decir, el orden de los factores sí que altera el valor del producto. Por lo tanto, hay modelos sociales que han sido muy populares que no son iguales. Y si fíjense, sobre este debate del final de la vida, ha habido modelos que simplemente en Estados Unidos han sido muy distintos. El modelo de un periodista que publicó un libro muy famoso, el Final Exit, el modelo de Kevorkian, también muy conocido, que era como el Doctor Muerte, que se murió en el año 2011 y estuvo en la cárcel. Hay una película al respecto sobre eso, con Al Pacino. Y el modelo de Tim Quill, que es un médico más ortodoxo, que ha estado más detrás de algunas iniciativas de fomento del final de la vida y que miren una serie de libros que tiene atendiendo a esta realidad, y que ha planteado la situación de asistir al suicidio como una situación de último recurso límite. Es decir, hay una situación en la que en consenso sobre qué es legal y qué es ético de alguna manera y quién es el responsable de tomar las decisiones, pues va teniendo distintos elementos de aceptabilidad. Y ven que el estatuto legal del suicidio médicamente asistido está aceptado en algunos entornos, en algunos estados de Estados Unidos. Problema tenemos si nos encontramos con una pendiente desbaladiza, tema que dejamos para el coloquio, y donde ponemos, por tanto, las vallas que paran, las líneas, las salvaguardas que detengan de alguna manera esa posible pendiente hacia determinados abusos. Y acabo con los datos de los elementos más conocidos que vemos aquí, que han puesto las vallas un poquito más abajo de lo que ponemos la mayoría de las sociedades, que es el caso de Oregón y el caso de Holanda. Muy rápidamente lo dejamos, si quieren, para el coloquio. Los datos empíricos de Oregón, les muestro una tabla y los comentamos. Es una ley del año 94 que se aplica en el año 98 tras muchas vicisitudes judiciales y de todo tipo y con muchos debates sobre el modelo de asistencia. El estado de Oregón es un estado muy peculiar de Estados Unidos. Por ponerles algún elemento visual, si quieren, es un estado en el que jugó Fernando Martín y Sabonis, que es ambos jugadores del Madrid, y Petrovic, jugaron los tres en Portland, en Oregón. Es un estado en el que hay un premio Nobel que ha tenido dos, o sea, un tipo que ha sacado 2 premios Nobel, que es Linus Pauling, y es un estado interesante en el debate de la racionamiento de las prestaciones sanitarias, porque hicieron un plan debatido de prestaciones, lista priorizada de prestaciones. Un estado de unos 3,5 millones, con una ciudad principal de 500.000 y más o menos unas 30.000 muertes al año. Esas 30.000 muertes que se producen al año, ven los datos de 18 años de ley. Y les presento simplemente rápidamente las dos tablas. Ven en la parte de azul que son las prescripciones, las recetas de medicamento para suicidarse, y en el verde las muertes utilizando el medicamento. Y entonces ya vemos claramente, primero, que efectivamente hay un pequeño movimiento creciente en los distintos años, pero si ponderamos los números nos damos cuenta que estamos hablando de, en el último año, que ha sido el que más, no llega a 40 por 10.000 muertes de esas situaciones. Por lo tanto, es una situación realmente excepcional, como he argumentado por el tema del embudo. Pero el dato que es importante señalar es esta diferencia entre la gente que recibe la medicación y la gente que la utiliza. Casi 1/3 de las personas que reciben la medicación no la utilizan. Claro, esto casa bastante bien con esta
progresión que estábamos hablando y que les he intentado mostrar gráficamente, y esta necesidad de atención integral, de cómo la gente va de la preocupación o síntoma, va reduciendo, incluso los que llegan a la situación final de recibir una medicación, de pasar por todo el proceso de petición, salvaguarda, periodo de enfriamiento, atención paliativa, atención psiquiátrica, lo que sea, y se mantienen en esa situación. Cuando reciben la medicación, aún así, un tercio de ellos, como se ve en los datos de este último año, 50 de los 218 no ingieren la medicación y mueren de la enfermedad original, ¿no? Si lo viésemos gráficamente, ahí tendríamos todas las muertes, la situación de la vida en jaque, solo la parte de las situaciones que está la vida en jaque, y vemos que hay una progresión, digamos, donde nos vamos a la punta del iceberg, ¿no?, para atender esas situaciones. Es decir, hay un fenómeno de válvula de escape que, en mi opinión, sitúa como un elemento de una mayor controlabilidad social el elemento del suicidio médicamente asistido. Y por último, acabar con el elemento de las otras prácticas, ya sean más o menos ocultas, del ejemplo de Holanda. Tampoco vamos a, si quieren, en el debate profundizamos cómo es un proceso que primero fue penal, luego jurisprudencial, en un contexto sanitario muy peculiar, es decir, no se produce en hospital, básicamente se produce con médicos de familia que atienden en domicilio, por lo tanto un contexto donde las premisas de cercanía, de relación clínica, están bastante contrastadas y donde se produce finalmente una legislación en el año 2002 que utilizando toda una serie de criterios ya establece una legislación. Pero hasta entonces, durante 2 décadas prácticamente era una situación como de criterios jurisprudenciales. No nos entretenemos en esta tabla porque es difícil de completar, simplemente que vean cómo Holanda ha dado cuenta cada 5 años de los datos estadísticos de las prácticas relacionadas con el final de la vida de las que estamos hablando, de esa situación de embudo. Se ve perfectamente cómo hay una progresión. Y es verdad que tiene una distribución un poquito distinta. 2 detalles de los 2 últimos años. Ahora tendrán que estar recopilando, en los próximos 2 años se recopilarán los datos del 2015, el siguiente corte. Pero lo que es relevante es que, aparecen unas categorías, solo les voy a señalar algunas cosas, y es que uno de los datos que aparecían de manera muy preocupante, que eran la caracterización de peticiones, terminación de la vida sin petición explícita del paciente, ha disminuido prácticamente de manera significativa según ha aparecido más la presencia de la sedación paliativa y la utilización. En los casos excepcionales en los que se les negaba la eutanasia, algunas personas han recurrido al cesar la alimentación y hidratación voluntariamente. Bueno, esos datos dan una pirámide un poquito distinta para el caso de Holanda, pero cuando llegamos a las situaciones de petición efectiva y de ejecución, también estamos con muchas peticiones que no son concedidas y, por lo tanto, con una situación. Bueno, Holanda en este momento está caracterizando mejor el concepto de sufrimiento insoportable, que es lo que establece la ley. Y las últimas publicaciones van un poco en esta línea de cómo intentar caracterizar, y ahí la gente que investiga en paliativos está trabajando con herramientas para intentar medir este sufrimiento y esta insoportabilidad, ¿vale?, con una serie de dimensiones y dominios que no vamos a entrar. Y por último, termino con la opinión pública está dividida. En cualquier modelo social que veamos hay una división, hay argumentos a favor y en contra en el terreno individual y en el terreno colectivo que casi nunca inclinan la balanza de una manera incontrovertible, porque lo que cada uno al final interioriza sus elementos de valores, y lo que tiene que decidir la sociedad es qué modelos de vida deja personales y qué campo de juego deja en el ámbito social. Y esas son las líneas rojas que una sociedad establece en función de sus valores. Ya digo que la mayoría excluyen la asistencia médica a la muerte, y algunas sociedades, y lo que quería demostrar con estos datos simplemente es que no son sociedades, digamos, poco sofisticadas o que estén haciendo atajos, sino que son sociedades que de alguna manera representan un modelo social de integración en serio, por decirlo de alguna manera. En Oregón, los cuidados paliativos es de los mejores sitios en este momento en el país, en Estados Unidos, precisamente por esos debates, y Holanda le ha pasado lo mismo. Era un contexto que manejaba relativamente regular algunos elementos de control del dolor y mejora de algún modo. Es decir, cuando hay conversaciones en serio y de planteamiento integral, se plantea la norma pública. Independientemente de que haya situaciones excepcionales que nos parezcan justificables, el control social es otra dimensión a la realidad individual. Y con esto acabo. De alguna manera las políticas públicas tienen que manejar un poco todo esto. Yo creo que en el terreno
de nuestro. En el plano individual las situaciones pueden ser dramáticas, en el plano social no dar respuesta a determinadas situaciones, vivencias personales puede ser trágico, pero que el esfuerzo cultural que tenemos que hacer, la energía donde nos tenemos que centrar principalmente es en esta atención al final de la vida. Integral, que de alguna manera genere una especie de libro blanco del final de la vida, antes de plantearnos si movemos las líneas rojas. Debemos hacer un plan integral que mejore esto, debemos hacer un trabajo empírico, debemos incorporar, caracterizar un poco mejor todos estos elementos y debemos, por tanto, de alguna manera, de ese modo, podremos asumir que la conversación final, por entendernos, la conversación sobre la muerte, también sea eventualmente una oportunidad para mejorar la atención al final de la vida. Mientras tanto, ¿por qué no anticipamos otras conversaciones cuando estamos enfermos y cuando tenemos enfermedades graves y cuando podemos manejarlo? Y con esto acabo con un pequeño vídeo para intentarles explicar por qué debemos mantener conversaciones un poquito antes, ¿no? Mientras disfrutamos de nuestro viaje personal por el río de la vida, no siempre reparamos en que en cualquier momento podemos afrontar algún obstáculo. Tomás ha ingresado en cuidados intensivos. Su mujer, María, y su hija Susana están muy preocupadas. Les ha cogido por sorpresa. En estos años, nunca habían tenido una conversación seria sobre la enfermedad de Tomás. Nada ni nadie les había preparado para un momento como este. No saben cómo afrontarlo. Tomás recibe el alta. Por suerte, esta vez su viaje continúa. Pero esta experiencia ha dejado dudas e intranquilidad. ¿Cuánto tardará el río en imponer de nuevo su ley? ¿Cómo hablar o prepararse para un nuevo obstáculo? Nuria, la nueva médico de familia, les informa de un proyecto llamado Kairos. Se trata de un programa de asistencia para pacientes, familiares y profesionales. Su objetivo es ayudar a afrontar adecuadamente las circunstancias de enfermedad, intentar prepararnos mejor durante nuestro viaje vital. Kairos no pretende dar recetas ni tomar decisiones por nosotros. Kairos busca ayudar a comprender en qué está consistiendo realmente nuestro viaje e incluso proporcionar herramientas para preparar planes que luego nos puedan ayudar en los momentos clave. Kairos, inspirado en un término griego que significa tiempo crítico, es como un mapa del río que se dibuja conversando entre todos y afrontando los problemas, sin fantasmas y con serenidad. Kairos son conversaciones que ayudan. Cuando compartimos espacios de comunicación, aunque no cambie la realidad, las sensaciones son distintas. Susana sigue preocupada por la salud de su padre, pero ha dedicado un tiempo crítico para poder orientarse mejor. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Te has desorientado en la calle? Kairos, conversaciones que ayudan. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Se abre ahora un turno de intervenciones, comentarios más o menos breves, preguntas, observaciones, clarificaciones. Ha habido mucha información y muchos temas que son relevantes y a lo mejor hay algunos que queremos profundizar o algunas cuestiones polémicas o asuntos que han sido solo mencionados y sobre los que queréis profundizar. Así que pedís la palabra y Brígida os va pasando el micrófono. Hay dos por allí, una allí y otra allá al fondo. Javier, desde el punto de vista sanitario, ahora que por ejemplo hablamos mucho de crisis y dinero, ¿habría algún tipo de presión más hacia, has hablado antes de peticiones de suicidio asistido en esos países, de qué es más barato, seguirle tratando normal o aplicándole estos programas?
O sea, ¿dónde estaría la presión del dinero? Quitando, fíjate, ahora me voy de la parte ética, la parte de dinero, ¿dónde está la presión para el sistema sanitario? Este es uno de los ejemplos de donde, según cómo se muevan los círculos de las torres de Hanoi, las cosas se alteran significativamente. Es decir, si uno lo que tiene es una motivación principal de ahorro de costes o de sostenibilidad, digamos que contamina enormemente el debate. Sin embargo, si nos fijamos en datos empíricos de algunas experiencias, pues esta, que es una preocupación siempre que se intenta modificar las líneas rojas, ¿dónde va a estar la presión para las personas, para los colectivos más vulnerables, para la gente con más, digamos, fragilidad, para la gente, digamos, pues que tiene distintos retos, donde tiene una situación social amenazante, económica, etcétera? Si analizamos las distintas experiencias, pues hay algunos datos que se pueden dar. Oregón no es un estado muy desigual, es un estado bastante homogéneo. Es un estado con una población con pocas minorías en sí. Es decir, no tiene un problema económico. Habéis visto, he dicho, que es uno de los estados que hizo un debate social sobre la regulación de qué incluían las prestaciones, digamos, mínimas de salud. Bueno, una de ellas es la asistencia, es decir, paliativa, y otra es, por tanto, la regulación. Es decir, no hay elementos que en la experiencia de Oregón verifiquen que ha habido un factor económico que oriente. La descripción de la población que recurre y a ese recurso no es gente, digamos, con nivel socioeconómico, con formación universitaria, con una determinada perspectiva, digamos, vital, ¿no? Es decir, no se produce esa realidad, pero sin duda es siempre una cuestión a tener en cuenta cuando uno regula en el ámbito público y se plantea la modificación de líneas rojas, porque tiene que atenderlo. Es decir, si ofrezco a todo el mundo antes de eso en un sistema que realmente es con un embudo, realmente los círculos van en el orden adecuado, primero exploro otras cosas de manera integral, que está teniendo la mejor atención, que está teniendo mejor asistencia paliativa, que no está la mejor asistencia, digamos, a elementos de depresión o de lo que sea, que está teniendo una realidad social, biográfica que hay que atender. O sea, que ese síntoma, esa señal de alerta no responde a otro tipo de cosas. Digamos, no hay datos, en principio, en la experiencia de Oregón que demuestren un abuso por parte de que se produzca, digamos, eso. No es la realidad social allí ni la realidad de los datos. Holanda tampoco muestra esos datos, pero porque Holanda... es verdad que hay bolsas de preocupación mayor, ¿no? de situaciones que han sido retos que el debate holandés ha ido, pero es verdad que es un elemento a regular. Holanda es una de las sociedades, digamos, pues más, si veis los elementos de calidad sanitaria y tal en Europa, pues en los últimos datos que han salido es la primera, es decir, las primeras con las nórdicas, ¿no? Es decir, es una sociedad muy peculiar y la atención se da muy cercana, la atención primaria es muy cercana. El médico de familia va a los domicilios y ahí se produce el 90% de los casos, digamos, solicitados. Y cuando son rechazados, de hecho siempre hay polémicas, ¿no? Hace un par de años surgió una institución que intentaba atender a los casos rechazados por los médicos de familia y volvió a haber una gran preocupación. Bueno, ahí empieza a haber datos un poco epidemiológicos sobre si los casos, y vuelven a rechazar gran parte de los casos. En fin, siempre es un elemento a considerar, ¿vale? No te puedo decir más que esto. Y último ejemplo de lo que yo he abogado antes de estas situaciones dramáticas en la planificación anticipada, ¿no? El mayor modelo de referencia internacional es una experiencia del condado un condado en un estado de Estados Unidos, en Wisconsin, y el condado de La Crosse, unas 100.000, un área sanitaria típica de las nuestras, 100.000 habitantes más o menos, con un hospital de referencia principal, algún otro privado y tal. Este es el sistema que más ha integrado sistema de conversaciones a lo largo del proceso de enfermar y lo que llaman ellos Advanced Care Planning, planificación anticipada de la asistencia sanitaria. Los datos económicos de la atención al final de la vida, donde en Estados Unidos el modelo es muy distinto, pero hay costes, digamos, estratosféricos en los últimos días, en este sitio, insisto, porque se hacen las cosas en el orden adecuado, donde uno se centra en acompañar a la gente de manera humanizada y luego hacer las cosas en función de las preferencias. Pero la gente tiene bastante sentido común y en general no prefiere estar agonizando, ¿no? O utilizando, con lo cual, de alguna manera la gente, cuando le acompañas en ese proceso, tiende a pues limitar, determinar. El hecho es que es uno de los sitios más baratos en los que se muere en Estados Unidos, en este sitio. Es decir, la comunidad
que más atiende, escucha, conversa, digamos, sobre este tema, es uno de los sitios más baratos, más sostenibles. Pero porque es un proceso autoelegido. Y esto es muy relevante, porque el orden de las torres, digamos, de Hanoi, o sea, el orden de los círculos es el adecuado. Si tu misión es abaratar tu coste, te cargas el debate, porque lo que generas es desconfianza, lo que generas es digamos, es defensa, lo que generas es sensación, digamos, por lo tanto, siempre que intentes plantearte en un modelo social regular las líneas rojas, tienes que asegurarte y poner salvaguardas para que no estás empujando a los colectivos. Y eso, una de las obligaciones es monitorizar los datos. Por eso habla de datos empíricos y tal. Lo demás son atajos y modelos sociales que, si los implantamos, nos traicionamos otros muchos valores, es decir, que los que se juegan en esta atención al final de la vida. Es decir, si somos una sociedad como la Alemania, se traicionan muchos valores, no solo la atención del recurrir es decir, ahí hay involuntariedad de concepto, clases de seres humanos que consideramos, ¿no? O sea, es decir, alteramos muchos valores de paso cuando nos vamos a modelos en los que prescindimos, digamos, del pobre, el vulnerable, el no sé qué. Cuando una sociedad no hace eso, sino que atiende a cada ser humano en tal, y de manera integral y humanizada, pues lo que hablamos es de situaciones excepcionales para resolver temas más puntuales y dramáticos. Sí, en primer lugar, agradecerle la exposición que ha hecho y el recuerdo que me ha traído de Javier Gaffo, cuando allí, me parece que fue en los primeros años de los 90, dio una conferencia en Maldonado, en el Padre Arrupe. Era la primera vez, yo creo, que en Madrid se asistía a una cosa parecida, porque no había nada igual. Y entonces me acuerdo que hubo una confluencia muy grande de público, lleno, por decirlo así, porque era una cosa nueva para nosotros, digamos, para mí, por supuesto. Y recuerdo cuando él expuso todo lo que expuso, en mucho lo que usted ha expuesto, o mejor dicho, ha hablado sobre Holanda, él ya en aquel momento exponía y decía más o menos cómo los holandeses habían determinado en cierto momento de venirse a vivir a España, porque parecía ser que bien en hospitales o bien en sitios privados se les acababa la vida. Entonces aquello fue, digamos, un impacto bastante fuerte. Pero bueno, para no alargarme mucho, recuerdo que aquella vez fue un impacto y repercutiría luego con los años en un hermano mío, un cáncer de pulmón, y recuerdo perfectamente ya en el hospital con su mujer, sus hijos, y nadie daba el paso. Y aquello era, digamos, querían mantenerlo. Hubo ya una conversación y recuerdo cómo al final, hablando con el doctor que le asistía, pues llegaron a la conclusión que había que ir a la sedación porque aquello ya era terrible. Bien, dicho lo dicho, años posteriores, que aquí está también un dato muy importante, hubo otra conferencia de los Camilos, también en el mismo lugar, y aquello también hoy existe, como usted muy bien ha reflejado en su exposición, y creo que es un sitio muy importante para el bien morir, porque yo no lo he visto aún. Dije que un día iba a bajar a verlo, allí a Tres Cantos me parece que es, pero por lo visto es muy digno, una muerte muy digna, un camino con luz, todo con luz, en fin, una alegría en el vivir. Nada más. Muchas gracias. Años 90 fueron años de enorme debate social en todo este contexto, sin duda. Y luego, bueno, los casos públicos a veces pues traen el debate y uno piensa pasar una década y resulta que el debate vuelve a ser igual de confuso que lo fue la década anterior, y entonces pasa otra década y vuelve otra vez a liarse un poco todo con los casos a veces publicitados, ¿no? Bueno,
algo que demuestra que las sociedades tienen que, digamos, reaprender en cada generación de alguna manera a través de la cultura y de la educación y de la digamos, tienen que reapropiar, ¿no? Lo que son los valores y tienen que construir los valores, ¿no? No vienen dados, esto no viene metido en la biblioteca de los genes, ¿no? Esto las sociedades los mantenemos, los templamos, los mantenemos dando de sí o los mantenemos encogiéndose, ¿no? La construcción de valores, ¿no? Y por eso los debates, claro, son cíclicos de alguna manera y lo importante es ir construyendo sobre experiencias que nos permitan aprender, ¿no? Si no aprendemos nada de la sociedad de los años 40 o años 30 alemana, o no pensamos, o lo que sé, las experiencias de dificultad social, ¿no? De limitaciones, estamos más condenados a repetir errores, ¿no? Previos, ¿no? Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la exposición de un tema que la verdad es que tiene un poco de... da un poco de gusanillo. A mí me gustaría saber... ¿Cómo? No, le iba a dar un caramelo a la compañera, pero ya tiene. Me gustaría saber, en estos dos estados, en Oregón en concreto y en Holanda, donde hay unos procedimientos y al final, ¿cómo se hace o cómo se toma la decisión? Es decir, primero, ¿quién o quiénes? Y segundo, ¿en base a qué, vamos a decir, criterios o qué ley o qué conceptos médicos o qué conceptos éticos, médicos, psicológicos se toman la decisión de decir, bueno, pues esta persona puede tener lo ha dicho así, SMA, que al final es suicidio médico atendido, pero ese es el SMA, si es tan amable. Sí, digamos, esto es lo que es la regulación y las salvaguardas. MMA es muerte médicamente asistida, suicidio médicamente asistido, eutanasia, que son los conceptos, es importante tenerlos presentes. El modelo estadounidense ha descartado la eutanasia hasta la fecha. Eutanasia que hemos descrito, y si alguien tiene dudas es importante clarificar que es cuando, digamos, la actuación transitiva de un tercero, digamos, acaba con la vida de otro. El suicidio médicamente asistido hay una transitividad, que es la de dotar de medio, que es dar una receta con un medicamento barbitúrico. Pero eso, una vez que se dota de medio, por tanto sí que hay una transitividad, y ese es un terreno que es una línea roja para algunos, ¿no? Eso al final lo utiliza el propio paciente. Y entonces esta diferencia de tener, digamos, el último balón de escape el paciente, pues explica ese fenómeno que hemos descrito. Fíjense, la ley de Oregón establece una serie de pasos, ¿no? Primero, excluye la eutanasia, como acabo de decir, ¿vale? No se considera suicidio, se centra en la situación de terminalidad, que esta es otra opción, es decir, con una perspectiva de vida menor de 6 meses. Por lo tanto, no estamos hablando de... Y en ese contexto, digamos, utiliza... Lo que estamos hablando teóricamente es que no se está cuestionando el morir, sino de alguna manera cómo hacerlo teniendo uno la llave, ¿vale?, del momento final, ¿no? Y esa es la medicación, ¿no? Por lo tanto, no es un programa de o sea, es una prescripción que se valora, se indica, se ejecuta por cada médico, digamos, en la asistencia. Está sujeta a una serie de obligaciones de análisis y de supervisión por parte del Estado, de una declaración. Tiene una cobertura sanitaria pública, ¿vale?, cuando no existe cobertura privada. Y tiene que ser uno adulto, mayor de 18 años en el caso de Oregón. Tiene que residir en Oregón desde hace con un cierto tiempo. Recordarán uno de los últimos casos recientes que fue muy publicitado en octubre, porque la persona se suicidó en noviembre bajo la ley de Oregón, que fue Brittany Maynard. Fue una chica joven que era californiana y que le diagnosticaron un astrocitoma de grado 4, entonces se fue a Oregón con su familia y su marido, vivió varios años con tratamiento y al final pues recibió la medicación cuando cumplió con los requisitos y anunció públicamente con una cierta campaña también de difusión para que la ley se aplicase en California, porque no había pasado hasta la fecha en California, ahora están en ese proceso.
ha pasado también en Washington, ha pasado en el estado de Montana, Connecticut, es decir, hay otros estados de Estados Unidos siempre con modelo de suicidio médicamente asistido. Y casi siempre con estas salvaguardas. Residente, haya una valoración de la capacidad, no puede ser inconveniente, no lo puedes decir por anticipado y que luego se te aplique si no es capaz. Tienes que estar terminantemente enfermo, como acabo de decir, y por eso la mayoría de los casos son oncológicos, en su gran mayoría. Solicitas voluntariamente la prescripción reiteradamente, y esto se hace con unos periodos, lo solicitas verbalmente, lo pones por escrito, hay un periodo de enfriamiento de una semana, luego hay un periodo de 48 horas en el que tienes que reiterar la petición. Se hace una determinación de capacidad y voluntariedad con una referencia si es menester psiquiátrica, se informa de las alternativas, implicaciones, se revisa, digamos, la situación asistencial, se pide una segunda opinión de manera obligatoria, se establece una evaluación, digamos, un asesoramiento, un counseling psiquiátrico si lo solicita, se incita a que se informe a los allegados, esta fue una cosa que ha sido criticada, así que no es obligado, pero bueno, pues se anima a ello y la mayoría así lo hace. Hay una oportunidad de rescindir en cualquier momento, lógicamente. Hay 15 días entre las peticiones orales, una solicitud escrita atestiguada por 2 personas, 48 horas entre la petición escrita y la prescripción, y luego hay unas obligaciones de registro. Y como digo, los datos pues hacen que las prescripciones que se dan en un año, hay toda una casuística, gente que la utiliza, gente que no la utiliza y muere de su enfermedad, gente que la utiliza meses después de recibirla, ¿vale? Y gente que, bueno, es un poco esa la situación. En el caso de Holanda es una ley primero hubo unos criterios judiciales y luego quedan también unos criterios de terminalidad. Aquí el criterio básico ha sido el sufrimiento insoportable y la terminalidad no se asocia como tal. Y entonces el tema del sufrimiento insoportable, por eso hay que explorarlo bien, ¿no? Y al final la ley es del 2002 y regula una serie de características, requisitos de cuidado y esmero, y hay una serie de comisiones y de sistema. En el fondo lo que modifica la ley es una parte del Código Penal. Durante mucho tiempo estaba penalizado, mientras se aplicaba la eutanasia en Holanda, seguía siendo un problema penal, pero era una exención jurisprudencial que hacían los jueces. Cuando se daban una serie de requisitos que primero vinieron determinados por una serie de consensos con colegios de médicos, con criterios de expertos jurisprudenciales y tal. Entonces, en esa casuística se aplicaba a los casos que llegaban, por tanto, como delito fijado en el Código Penal y se estudiaban. Ahora lo que se ha hecho es un poco modificar el Código Penal en estas situaciones y la ley de enterramientos y digamos, funerales, de tal manera que entonces hay unos requisitos bastante parecidos en parte, pero aquí no hay terminalidad. Primero, sí es una acción de un médico, que habitualmente allí es el médico, como digo, de familia en el domicilio, tras muchos años de relación clínica, y en general pues hay unas obligaciones también de prescripción, que son esos datos, esas oleadas de datos epidemiológicos que hablamos, y hay unas comisiones que analizan los casos para ver si se cumplen o no se cumplen. Hay aproximadamente un porcentaje de un poquito más de de todos los que lo solicitan, al menos casi la mitad son rechazados. En el caso, la ejecuta un médico a petición voluntaria del paciente de manera también reiterada, etcétera. ¿No hay por detrás vamos a decir, consejo médico o un grupo que le asesora al médico? Puede haber, hay también segundas opiniones, digamos, puede haber la revisión de una segunda opinión, pero al final lo ejecuta, digamos, un profesional y sí que es una inyección, en este caso, un sedante, un paralizante y un barbitúrico, sí. Sí, muchas gracias por sus explicaciones y su intervención. 3 preguntas. En el sistema médico español, ¿cómo procede un médico o cómo procede el sistema si a una persona se le diagnostica una enfermedad y esa persona no quiere ser curada? Se niega a cualquier tratamiento médico, si hay algo que contemple el sistema español. Segunda pregunta. ¿Usted cree que la eutanasia activa, llámese como se llame, se va a extender, digamos, a los países occidentales? Ciñámoslo a los países occidentales. Es decir, ¿es algo a lo que la sociedad actual va a ir demandando y al final se va a establecer en todos los países? Y tercera pregunta. Tengo entendido que en Suiza existe algo
que me gustaría que explicase, porque, en fin, que alguna clínica, que con el pago de una cantidad que está fijada y tal, pues vas allí, te ponen la puntilla, es una especie de servicio estatal de puntilleros, y aquí paz y después gloria. Muchas gracias. Gracias a usted. El Sistema Nacional de Salud, pues ante la negativa de un tratamiento, lo que hay que hacer es explorar por qué, intentar entenderlo. Si una persona se niega de una manera, o sea, eso lleva asociado de alguna manera una cierta valoración de la capacidad para tomar esa decisión. Implícitamente eso lo hacemos constantemente, lo hace un notario. Cuando viene alguien a testar, pues el médico, de alguna manera, esto no es arrogarse funciones judiciales, porque es la capacidad que se valora, es la capacidad para tomar decisiones de salud en este momento, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor una persona en una situación de, digamos, intoxicación etílica no la juzgas capaz de tomar según qué decisiones en ese momento. Y lo que pasa es que tienes que monitorizarlo después, ¿no? Por lo tanto, cuando el factor tiempo podemos jugar con él, pues las cosas se exploran, es decir, en un proceso, ¿no? Y se dice... A esa persona se la sigue, Hombre, lo normal es que tú explores, la persona sale por la puerta... Si una persona está en diálisis, pongamos, es que hay mucha casuística, pero si una persona está en diálisis desde hace muchos años y decide no volver a diálisis, no se le manda a la policía para que vaya a diálisis, ¿no? Más sencillo que eso. Una persona que ha estado sana hasta ese momento y que de repente dice, oiga, es que a mí me duele el brazo y he tenido una aquí y dice, oiga, es que tiene usted un tumor o tiene usted una metástasis. No, y no se quiere tratar. Y que ese enfermo dice, no, a mí no me hacen nada, oiga, pues muy bien, muchas gracias por el diagnóstico, ya sé lo que tengo, adiós, muy buenas. El sistema médico tiene que intervenir con el sistema jurídico, con notario por medio, no, para actuar médicamente contra esa persona, a favor de esa persona, o no puede hacer nada. No, vamos a ver, siempre... Ya sé que esto es muy... No, si es que la vida se sucede en relaciones privadas habitualmente que no llevan intervención judicial. Esto es un poco la primera dimensión. Es decir, por tanto, en el primer contacto, en el primer cuerpo a cuerpo, nos lo resolvemos en relaciones privadas. Con mi familia, ¿pero por qué haces esto? ¿Me presionarán o no? Con mis médicos que me dirán, pero ¿tienes un inconveniente en explicarnos por qué esto es así? ¿Hay alguna razón? ¿Hay algo que temes? ¿Tienes una experiencia previa? ¿Tal? ¿Es que crees que tal? ¿No tienes asuntos que no sé, exploras? Es decir, exploras. Pero evidentemente no la legislación, el sentido común dice que tú no puedes forzar tratamientos sobre una persona, ¿no? Es decir, esto no puedes utilizar, digamos, en contra de la voluntad de uno sobre su cuerpo, forzarle un tratamiento, ¿no? Bueno, eso es un poco la premisa. Si hubiese alguna circunstancia que uno dijese, mire usted, es que esta persona está, yo qué sé, cuestionase su capacidad distinta al juicio que se ha hecho por parte de los profesionales o de las personas que la atienden, entonces viene un desafío judicial y eso es suscitar un conflicto y ahí los jueces resolverán o no, los fiscales o resolverán, intentarán proteger el asunto. Pero también se lo planteo del modo contrario, es decir, por ejemplo, cuando alguien está haciendo una huelga de hambre, se plantea una situación parecida, de alguna manera deja de comer y se va a morir. Y tenemos obligación de alimentarle o no, pues a lo mejor si es un preso de los Grapo o pensamos que hay una demanda que no consideramos socialmente valiosa porque pensamos que es una manipulación y está en una institución que tiene la obligación de tutelarle, establecemos, como hizo el Constitucional, alguna regulación sobre eso. Si es Gandhi, a lo mejor nos parece que hay otra dimensión. Lo que está haciendo es reivindicar la injusticia de la sociedad, digamos, que discrimina a una serie aparte de la sociedad, por pobres, por parias y por no sé qué, y que lo que quiere reivindicar es otro tipo, por tanto es una causa de otro tipo, pues a lo mejor nos parece un poquito forzar, ¿no?, esa demanda. Con lo cual siempre al final construimos valores y establecemos esos juicios. El juez no hace otra cosa, pondera elementos sociales basados en las herramientas que tiene, legislativas y de valores sociales, y establece una determinación que tampoco es matemáticas. Y la prueba está que tenemos una instancia, luego tenemos otra, apelamos, y si uno ve los casos de final de la vida, están trufados de itinerarios judiciales donde hay 12, 15, 2, 3, 4 resoluciones judiciales cuando hay conflicto sobre cómo interpretar. Normalmente en personas que no son capaces de tomar decisiones por sí mismas. Es muy difícil que si alguien articula razones y uno se comunica,
llegue a esa situación. Suele suceder cuando las personas devienen incapaces y entonces las tutelamos, estados vegetativos, etcétera, etcétera, que son los casos más notorios. El segundo tema, yo no sé si, no sé aventurar predicciones, pero no creo. Es decir, yo creo que la ruta es explorar, no creo que otras sociedades tengan, digamos, esa matriz cultural que han tenido Bélgica, Holanda y Luxemburgo en ese contexto. Suiza es un sitio también peculiar. En Suiza acepta la regulación médica, pero en el fondo no le acaba de convencer del todo. Entiende más que es una decisión individual de las personas, que pueden ser asistidos por un tercero. Pero casi que si es médico, pues puede influir de otro modo, ¿no? Y entonces es verdad que tiene ámbito para dar cabida a instituciones, digamos, fuera del sistema sanitario, como Exit o algunas otras asociaciones que están relacionadas en ese sentido. Pero eso también un entramado cultural muy peculiar, ¿no? El de los suizos, ¿no? Donde este elemento médico, una sociedad muy desarrollada, con unos niveles de vida muy altos, con una situación de homogeneidad de determinadas cosas, y donde el elemento de la autonomía o de esta decisión individual pues la valoran y la han regulado un poco ahí como una excepción. Y ahí lo de los médicos no les hace tanta gracia que sean los artífices de, ¿no? Les parece que quizá la situación es demasiado dominante, que es más una decisión individual. Tampoco lo rechazan, ¿no? Que pueda ser un médico, pero es un poco así. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hasta dónde puede facilitar a las familias, a los médicos, al entorno del paciente o del moribundo, la existencia de un testamento vital? Porque incluso hay uno de la Conferencia Episcopal que parece interesante, sí, pero no sé hasta dónde eso es sí útil o no. Sí, vamos a ver. Esto de la planificación anticipada, que yo he presentado como conversaciones, cuando uno tiene conversaciones, está bien que tras esas conversaciones o a resultas de si en las conversaciones hablamos de cosas muy importantes, pues escribamos cosas, ¿vale? El problema con esto del testamento vital, y por lo que yo lo rehuyo de primeras, es porque hemos construido un poco la casa al revés. Esto es uno de los temas donde el orden de las torres de Hanoi cambia un poco, ¿no? Es decir, si uno lo primero que dice es que uno debe hacer una declaración, o sea, el problema de las declaraciones, que era lo que primero fueron los testamentos, declaraciones, era que era difícil aplicarlas a las situaciones concretas. Que yo soy creyente, creo en el valor de la vida, creo que no hay que prolongarla innecesariamente y creo que tampoco hay que precipitar su fin. Creo que al final estamos en manos de Dios, está bien, y yo lo creo, pero la cuestión es qué pasa cuando tengo un EPOC en un estadio 4 con una insuficiencia hipercápnica y estoy atendiendo en urgencias, ¿me tienen que intubar o no me tienen que intubar? Si me intuban probablemente salga, si no me intuban... Es decir, la declaración me ayuda poco, porque lo que me sitúa es en esos elementos de base sobre los que yo voy a construir decisiones en función de los retos concretos que voy teniendo. Entonces, acompañar esa declaración de luego las situaciones, acompañar esos procesos conversando y teniendo esos espacios familiares, esos espacios con los profesionales, me ayuda. Claro que cuando los tengo y al final llego a mi circunstancia de enfermedad concreta, a mi trayectoria, a mi reto, a lo mejor ese época, efectivamente, he pasado 2 veces por intensivos, pero la tercera a lo mejor ya no quiero, porque revisito cada vez que estoy en una situación de esa crítica y vuelvo a hablar un poco del tema y digo, mira, es que no me merece la ya, no sé, y reevalúas eso. Y documentar eso está muy bien, documentarlo. Y ahí ya hablamos, si quiere, de un documento que refleja, que es parte de una herramienta de planificación. Pero viene después de conversar, si no es un poquito complicado, o sea, o establecemos antes, digamos, esos elementos de explicitar, de contarnos cosas. Fíjense que la enfermedad nos coloca en una situación muy vulnerable y romper eso tiende a aislar, tiende a intentar que nos defendamos unos de otros y nos aislemos. Yo no quiero hacer daño a mis familiares no quieren hacerme daño, nos intentamos evitar cosas que a veces podemos intentar facilitarlas, elaborarlas, y cuando las hablamos juntos, pues resulta que tenemos nuevos recursos. Este tema de modulamos ese sufrimiento, que no cambia las circunstancias, pero que nos da otros recursos para manejar esas amenazas. Eso es un poco el papel que juegan las conversaciones. Tengamos primero las conversaciones y ya documentaremos. Por supuesto, cuando lleguemos a retos concretos documentaremos eso, y ahí hablaremos de herramientas de ese estilo. A veces según nos acerquemos a la fase de la enfermedad más avanzada, necesitaremos más instrucciones más precisas.
pero ligadas a eso que a mí me sucede, no a una declaración genérica, digamos, que se aplique a cualquier circunstancia. No sé si me he explicado. Sí, bueno, primero, muchas gracias. Mi pregunta es mucho más pedestre y mucho más práctica. Hace años yo hice testamento vital, que ahora se llama de otra manera, se registró instrucciones previas, se registró en la Dirección General de Sanidad, y mi pregunta es, una vez hecho eso, dada la variedad entre medicina pública y privada, y dada la variedad de 18 comunidades autónomas con una sanidad diferente, en el momento en que yo esté en ese trance, ¿cómo va a funcionar? ¿O cómo funciona ya si hay experiencia? Mire, mientras usted pueda expresarse, cómo funciona es que usted tiene que participar en ese proceso, ¿vale? Por lo tanto, la instrucción previa es un plan que se activa cuando uno no puede expresarse, ¿vale? Por lo tanto, eso quiere decir que mientras uno pueda expresarse puede cambiar ese plan, usted puede cambiarlo y tal. Pero esto es otro ejemplo de cómo hemos hecho las cosas un poco raras. Es decir, si no tenemos conversaciones, si hacemos documentos, es que está muy bien, ¿no? Y los registramos, que demuestra algo, pero no lo acompañamos de acompañar la realidad de lo que nos sucede, ¿no? Pues sí, yo puedo llegar a una circunstancia de ser incapaz y entonces se activará. Teóricamente hay un registro nacional, hay unos sistemas de consulta y se activa en cualquier sitio. Pero la pregunta, dependiendo de lo que usted haya escrito, será, vale, y ahora lo casamos esto con la realidad que tenemos. Por lo tanto, la herramienta más importante de registrar, digamos, un documento es elegir una figura de un representante que usted quiera que participe en la toma de decisiones si es caso de que usted no pueda. Si usted puede, participa usted, con aquellos que usted quiera, su entorno, sus familias. Si usted no pudiera, para eso le vale a usted el registro, para decidir quién quiero yo que sea mi representante. Y ahí es una de las cosas en las que las conversaciones nos van a ayudar a facilitarle elegir esa persona, a tener conversaciones con esa persona en función de lo que le esté pasando en las cuestiones de salud. Y entonces ahí vamos a tener, imagínese usted que usted tiene, yo qué sé, 12 familiares, 4 hijos, su mujer, pues usted tiene un portavoz que esa documentación sí que le permite elegir para canalizar la toma de decisiones que corresponda a caso de que usted no pueda tomarla. Y eso está bien, es decir, pero sobre todo vuelvo a lo mismo, de poco nos vale decidir un representante, ¿no?, si no hemos hablado con él, no hemos participado en compartir lo que estamos viviendo según vamos avanzando en la trayectoria de enfermedad. Es que todo esto surge precisamente por una conversación previa de la familia. Con todos mis hijos fue el caso de la chica italiana esta, a la cual se la quitó después de... Y lo han claro, sí. De si se la quitaba o no se la quitaba. Tengo 3 hijos, mi hija una decía que era un asesinato y mis otros hijos decían que no, que era muy lógico que lo hubiesen hecho la familia por tal. Entonces se suscitó ese problema y lo planteamos mi mujer y yo, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un testamento vital para que en el momento en que no estemos en condiciones de decidir, no se peleen nuestros hijos, sino que hayamos previamente establecido lo que queremos. O sea que ahí hubo la conversación previa antes de hacer el papel. Correcto. Lo único que las conversaciones no son, como nos sucede con cosas que hacemos según las cosas son dinámicas en el tiempo, las tenemos que ir actualizando. Usted tiene que volver a tener esas conversaciones cuando tenga situaciones críticas. Es decir, porque ahí había un conflicto y ese documento, si usted lo discute y dice, mira, hemos escrito esto por estas razones, para mí esto es lo importante. Es posible que les clarifique a sus 3 hijos, por tanto, ¿no? Pero a lo mejor usted dije, pues mire, he elegido a mi mujer como representante y ella me ha elegido a mí. Pero entonces, bueno, pues está muy bien que ayudéis a mamá a que tome en caso de esa situación, que ya es una situación bastante complicada, ¿no? Es decir, las conversaciones no son una conversación, ¿eh? Es de alguna manera acompañar lo que nos sucede en la vida. Esto es con lo mismo que hacemos, cosas que hacemos todos los días. Nos alimentamos, pues no comemos siempre lo mismo, es decir, podemos variar. Bueno, pues vamos hablando, nos cambian los gustos, bueno, pues vamos hablando de cuáles son nuestros gustos ahora, cuáles son nuestras preferencias, qué es lo que queremos ahora. Es decir, eso puede ir evolucionando según uno experimenta. Lo que pensaba que era una situación hipotética, por si acaso, luego puede ser una situación experimentada y por tanto uno puede modular eso. Si la supera esa situación y tiene elementos. Es decir, siempre que mantengamos esta capacidad de comunicar, de fortalecer nuestras habilidades de relación y nuestra comunicación, vamos a estar en una magnífica situación para no llegar a esas situaciones extremas, digamos, de necesidad. Estas personas, el problema es que se quedaban incapaces, eran gente joven y se quedaban en estado vegetativo sin poder expresar, y entonces había que empezar a hablar
este es el caso, el típico escenario de persona joven de qué hacer en caso de hipotético suceda algo, ¿no? Y ahí uno puede también conversarlo. Quiero ser donante, quiero estar, no sé cómo, quiero que se haga todo, quiero que no. Esto, pero son escenarios hipotéticos. Cuando realmente uno ya tiene vivencias concretas de lo que le sucede a él, entonces acompañémoslo. Perfecto, ustedes tuvieron ese momento que les llevó a eso, mantengan esa dinámica, perfecto. Sí, y bueno, yo agradezco mucho la charla y este planteamiento que haces de que se hable todo el tema, porque me parece que ese es un punto muy importante, ¿no? El testamento vital en realidad recoge casi todos los puntos que hay, o todos los puntos que están ahí planteados ahí para Oregón, más o menos, los que se mueven ahora actualmente, que hay unos médicos, que tengas posibilidad de cambiar, que tengas una persona que sea la que esté representándote, que haya unos testigos que conozcas y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí quiero, a mí sí, en mi caso nosotros lo planteamos desde una perspectiva de 10 amigos, o sea, quiero decir que llevamos una vida bastante común y que entonces va en esa dirección, ¿no? Y sí me parece muy importante lo que comentas de ir actualizando, o sea, de ir actualizando esa información, porque el problema grave, como has comentado ahora, es el momento en el que pasas a ser un vegetal. Que claro, ahí ya no puedes opinar. Entonces ese es para lo que yo entiendo y para lo que yo creo que la mayoría de las personas nos planteamos el que exista un testamento vital. No tanto para unas situaciones en las que puedes opinar con plena capacidad, sino para el otro supuesto, ¿no? Para el supuesto en el que no tengas esa capacidad por las razones que sea de opinar, ¿no? Claro. Bueno, yo hay un punto que le agradezco que suscite y que es este magnífico ejemplo de entre la familia y la amistad. Es muy importante que cuando hablo de contexto y de relación clínica y de contexto, de cuál es el contexto propio de cada persona, ¿qué necesito conocer de usted en la atención sanitaria? Pues que usted ha hecho esto con 10 amigos, es decir, ha hablado de estas cosas, ¿no? Entonces, en los contextos de cuidados hay iniciativas muy bonitas en los cuales una de las cosas que se proponen es movilizar la red de cuidados. Y la red de cuidados tendemos, la básica en nuestro sistema mediterráneo, y eso nos da una fortaleza brutal frente a otras sociedades y se explica como posible razón para ver por qué en una situación de crisis ha habido cierto orden, o sea, cierto control, ¿no? Cierta capacidad de amortiguación, ¿no? Y es la familia en nuestro contexto, la principal red de cuidados en nuestro contexto, cosa que en otros entornos donde el país es enorme, donde son, yo qué sé, 300 millones, donde tal, la gente puede vivir o sea, puede haber más situaciones de aislamiento, la familia le cuesta más establecer esas redes, ¿no? En nosotros tenemos esa fortaleza, pero no solo está la familia, es decir, tenemos redes de amigos y redes laborales, es decir, entonces uno de los fenómenos muy interesantes en las redes de cuidado son iniciativas que lo que hacen es que alguien canalice también esta red de cuidados, la organice un poco cuando la situación, porque si no lo que sucede es que uno se aísla en el entorno familiar para el que supone una sobrecarga mientras se desarrolla la vida social que tenemos, y entonces hay otros retos sociosanitarios ahí de respiro, de apoyo, de soporte, es decir, estructurar esas redes de cuidados e incorporar a aquellos que no son solo los de la familia es muy importante, sobre todo en aquellos que tienen esas redes para la vida social que tienen, es importante, ¿no? Yo tengo clarísimo que en su caso tendríamos que incluir en esa red a esos 10 amigos, ¿no? Y incluirles para ver, bueno, cómo nos dividimos los cuidados caso de que Dios no lo quiera llegarse una circunstancia, digamos, de un reto de este tipo, ¿no? Son las 9:25, yo creo que da tiempo para una última pregunta. Bueno, lo mío es un caso de suicidio. Una persona que era una joven que su vida había sido pues muy dura y no había sentido cariño de su familia, no había sentido cariño. Entonces se encontró conmigo y me contó y me dijo que quería suicidarse. Entonces a mí me ha gustado muchísimo y me ha parecido muy bien cómo el diálogo, el ser humanos, el preocuparse de la gente, porque a mí me decía, mira, Teresa, yo me llamo Teresa, ¿no? Me decía, si yo me suicido, ella era ya lo último, dice, tengo hasta dolor físico, un dolor físico, estoy en un pozo, estoy hundida
y yo no quiero vivir, no quiero vivir. Entonces yo ahí, en ese momento, yo la quiero mucho, porque y no la conocía, la conocí un beso y la tengo muchísimo cariño. Decía, pero ¿cómo vas a hacer esto? No puedes suicidarte, tú no eres dueña de ti misma, de tu vida, le decía yo así, fíjate. Entonces le decía, mira, tu madre iba a sufrir mucho, mi madre no me quiere, me decía, ni mi madre ni mis hermanos no se preocupan de mí. Dice, la única que me quieres y que me entiendes eres tú. Está lejos de mí esta muchacha, o sea, no está aquí, vive lejos. Entonces yo lo que he estado, ya me dijo cómo lo iba a hacer, dónde iba a ir. Yo llamé rápidamente a su madre le dije, mira, tu hija le está pasando esto. Y su madre se puso rápidamente en movimiento porque como no se preocupaba de ella, se puso rápidamente en movimiento. Pero a lo que voy, a su madre no la admitía, porque le había hecho tanto daño, su familia tanto daño, que no la admitía. Entonces, lo que yo hice era, lo que he hecho y sigo haciendo es preocuparme de esta persona. Me puse en movimiento para que buscara un psiquiatra, para que la atendiera la persona. Hablé con su madre y le dije que le diera cariño, que por favor, esta chica necesitaba algo humano, cariño, calor, que yo desde aquí yo le puedo dar amor, le puedo querer, pero no le puedo abrazar, que es lo que ella necesita. Entonces, cuando a mí me dice, si yo me mato, si yo me suicido, vais a descansar todos, porque mira, yo sé que Dios me quiere y yo me voy con Dios. Os quedáis en paz y tú te quedas en paz. Y digo, yo no, porque yo voy a sufrir mucho. Pero claro, egoístamente yo me miraba a mí, pero ella decía, yo ya me quedo en paz. Entonces, en ese momento yo decía, ¿qué tengo yo que decirle? Pues suicídate y ya está, es lo que tú quieres. Quieres la paz y suicídate. Pero yo no lo he hecho así, no sé si lo he hecho bien o mal. Fíjate que yo ahora voy a ir con ella a un retiro, que está viva y que me voy a ir con ella a un retiro. Entonces, solo me decía, reza por mí. Y que te siento, me decía que me sentía allí. Y digo, bueno, pues eso para mí ha sido algo muy grande. Por eso que tú dices, el seguir, el estar con la gente, el hablar, pues yo creo que hace más fácil pues la muerte, si es que es una muerte, porque también yo lo he visto en mi hermana, una hermana mía que tiene cáncer, lo he experimentado y que no le importa morirse, o sea, que lo he experimentado. Y en esta chica, que también lo he experimentado. Entonces, eso es lo que quiero contarte, no sé si es pregunta o qué es. Vale, gracias. Gracias, Teresa. Yo, en fin, estas son las situaciones en las que uno lo que... es otro tipo de problema, es un problema importante. El sufrimiento no solo se produce por razones, digamos, de afectación, obviamente, de la realidad del cuerpo, también por sufrimiento psicológico, emocional, y evidentemente veíamos que entre los fines que tenemos intentamos evitar esa realidad, o sea, esa realidad sanitariamente o socialmente, claro que sí, ¿no? Es decir, es otro tipo de problema. Obviamente la prevención del suicidio como expresión de fracaso de una serie de circunstancias en la vida de una persona, pues es una cierta obligación de todos como sociedad en la medida en la que entramos en contacto con vidas, digamos, vidas fragmentadas o vidas quebradas en ese sentido, ¿no? Aquí tiene mucho que ver es la narrativa, y el tener una persona cercana permite a veces reconstruir esas narrativas, ¿no? Un poco rotas, pero sin duda que todo el tema de el suicidio como fenómeno asociado al sufrimiento psicológico y emocional, pues es ahora de alguna manera es una expresión del fracaso, ¿no? Como sociedad o de una realidad, ¿no? Porque es un síntoma para el cual se encuentra una solución concreta, ¿no? Digamos, de quitarse en medio, ¿no? Todo, por suerte, lo que nos cuentas, Teresa, es que ese síntoma, a través de tu intervención y de otra serie de medios que movilizaste, pudo ser, digamos, atemperado y explorado de otro modo, ¿no? Y entonces, como nadie puede hacer juicio sobre eso, al contrario, la sensación es que ofreciste elementos para intentar, digamos, poner
puntales en esa fragmentación, ¿no? Emocional y de identidad personal, con lo cual, y eso esa es una de las tareas, digamos, sanadoras y humanizadoras de la atención a las personas con una situación biográfica de este estilo, ¿no? Bueno, el tema nos llevaba a otros recovecos, digamos, de esa situación, pero bueno, agradecer que hayas compartido esa experiencia. Vale, muchas gracias. Es la hora y, bueno, bien sabéis que el Foro Arup en realidad es una conversación, o muchas, que tienen lugar aquí entre estas paredes, pero que en realidad pretenden suscitar conversaciones ahí fuera. Pues ojalá que la conversación de hoy nos anime a poder tener esas conversaciones en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito relacional, en los ámbitos más sanitarios y también en los ámbitos sociopolíticos. Esto periódicamente es una cuestión que sale en los titulares de prensa, que tiene iniciativas legislativas y, bueno, que también nos lleva a una deliberación pública, a una conversación política. Bueno, pues el que nuestras conversaciones más privadas, más íntimas, más familiares, más relacionales, también alimenten esa conversación pública. Y seguiremos por allá. Nuestra siguiente conversación del Foro Arupe será el 12 de abril, que es el segundo martes de abril a las 8. Y abordaremos la cuestión de qué puede hacer el Estado nacional o qué no puede hacer frente a las dinámicas globales, refugiados, migraciones, crisis ecológica, frente a las dinámicas globales, qué papel puede jugar el Estado. Parece una cuestión un poquito abstracta, pero vemos que todos los días nos estamos batallando en esto. Introducirá el tema un profesor de esta casa, Raúl González Fabre, hermano jesuita, y estaremos por aquí. Muchas gracias, buenas noches, y muchas gracias, Javier. Creo que el Madrid sigue a 0.